es algo nuevo en un sentido, pero tiene muchos de los conceptos de equilibrio. O sea, siempre vamos a insistir con el principio de Le Chatelier, las constantes, en el método sistemático, los balances de masa y carga. Entonces es más de lo mismo con algunas novedades, digamos. Es decir, vamos a estudiar hoy ácidos que pueden ceder más de un protón, polipróticos, eso quiere decir. En general dipróticos, tripróticos. Es decir, no es porque una molécula tenga muchos hidrógenos que va a ser un ácido poliprótico, sino que sean hidrógenos ionizables, es decir, que esta estructura tenga más de una posición donde se puede estabilizar una carga negativa. Entonces puede perder más de un protón. Lo interesante de esto es que lo pierden siempre en equilibrios sucesivos, no simultáneos. Primero se pierde un protón de todas las unidades del ácido, generando un anión monocargado. Y recién cuando se perdió el primer protón, recién se comienza a perder el segundo protón. Y evidentemente, si es triprótico, luego de que se pierde todo el segundo, el tercer protón, cada uno con una constante de equilibrio. Es decir, vamos a ver las transferencias de un protón 1 a 1, aunque sea un ácido poliprótico. Aquí en una tabla tomada del Brown, ven algunos valores. Nosotros también tenemos una tabla. En general coinciden en los órdenes, seguro, y los números más o menos. Pueden tener leves diferencias según cómo se tomó el dato, pero bueno, usemos nuestra tabla que tenemos en la guía y todos vamos a tener resultados uniformes, pero bueno, aquí vemos lo que les quiero llamar la atención es cómo las primeras constantes, la K1, la constante del equilibrio de la disociación del primer protón, es mucho más grande que la del segundo protón y de la del tercer protón. Y esto se debe porque es más difícil extraer un protón de una especie ya formada, ya negativa, que la primera, que la extrae de una especie neutra. Entonces, se puede separar la carga con más facilidad de la especie neutra que de la que está cargada negativamente. Y por eso mismo también, como es más difícil, la segunda extracción nos garantiza que primero se va a extraer todo el primer protón y recién después, a mayores pHs, se va a extraer el segundo protón. Yo voy a trabajar hoy con este ácido, el ácido sulfuroso, que es un ácido diprótico con estas dos constantes, como ustedes ven, en estos dos equilibrios sucesivos. No porque sea un ácido de mucho interés agronómico, más vale, si tiene algún interés, es interés agroalimentario. Hay algunos productos de los cuales los sulfitos y bisulfitos, que son las sales del ácido sulfuroso, se usan como aditivos contra la contaminación, contra la vida bacteriana, digamos. Pero no es que sea de gran interés en el suelo o en el agua. Un ácido que sí es de muy diprótico, de mucho interés, es el carbónico, que lo vamos a estudiar y lo van a ver hoy en el seminario. Pero bueno, ya que me gustó este ácido porque tiene una constante K1 bastante grande para ácido débil. Y esto hace que, bueno, discutamos o comparemos un poquito entre los dos ácidos las aproximaciones que se pueden llegar a hacer con este ácido. Lo interesante es que en estos equilibrios, en todos, ¿no? En los del sulfuroso, los del carbónico y los del fosfórico, aparecen especies químicas nuevas que son aniones ácidos. Por ejemplo, esta especie se nombra sulfito ácido. Muchas veces el nombre común, bisulfito, así como el carbonato ácido se llama bicarbonato, muchas veces, ¿no es cierto? Y es el nombre histórico, el nombre común que se mantiene. La característica del sulfito ácido es que es la base conjugada del ácido sulfuroso, es decir, va a actuar como base tratando de recuperar al ácido sulfuroso. Pero a la vez tiene un protón que puede ceder, como ven en esta ecuación 2. Así que tiene propiedades ácidas.
Y eso lo hace característico, por eso lo vamos a ir estudiando y vamos a ver ese punto equivalente de la primera neutralización en particular. Es un ion, un anión que puede dar sales, estable, y es un compuesto intermedio de la neutralización del ácido sulfuroso. Muy bien. Siempre tratamos de estudiar la curva de valoración de los ácidos. En el caso del ácido diprótico, podríamos tener este ejercicio: construir la curva de valoración de 100 mililitros de una solución 0,1 molar de ácido sulfuroso con una solución de hidróxido de sodio 0,4 molar. Lo que primero tenemos que saber es que va a haber dos reacciones de neutralización completa sucesivas y dos puntos equivalentes. Lo primero que se puede hacer, sin ninguna otra consideración, y les recomiendo que siempre lo hagan para ubicarse, es el cálculo estequiométrico. Es decir, de acuerdo al volumen y molaridad de la muestra y la molaridad de la base fuerte, yo puedo saber en qué punto el número de equivalentes del ácido sulfuroso es igual al número de equivalentes de hidróxido de sodio agregados, o sea que llegaré al primer punto equivalente. Aquí la especie es el sulfito ácido, la resultante, y luego, en un segundo paso, el número de equivalentes del sulfito ácido es igual a un número de equivalentes de hidróxido de sodio igual, llegaré al segundo punto equivalente. Acá lo marqué a priori, ¿no es cierto? Lo que es importante, y recuérdenlo también para los cálculos luego posteriores que vamos a aprender de carbonato y las titulaciones de carbonato, que como la concentración está en la bureta, la de hidróxido de sodio es la misma solución que está en la bureta, el mismo volumen de valorante que yo gasto para la primera neutralización es el mismo volumen que gasto para la segunda neutralización. La curva tiene más o menos esta forma, un dibujo más o menos. ¿Qué es lo notable? Que tiene dos saltos, dos variaciones muy notables de pH en la región, las dos regiones donde se encuentra el primer y segundo punto equivalente. También va a presentar dos zonas donde el cambio de pH es muy poco, que son las zonas buffer. Ahora vamos a ver qué significa todas estas zonas y cómo se calcula, qué es lo que hay en cada una. Bueno, entonces nosotros tenemos siempre el recurso del método sistemático. Si yo quisiera hacerlo con un método aproximado, sinceramente no sabría a priori qué hacer, porque acá no hay un solo equilibrio, acá hay varios equilibrios sucesivos y todos concurrentes en la misma solución. Así que mejor que no saber qué hacer, ya sabemos que con el método sistemático podemos hacerlo. El método sistemático requiere tantas incógnitas como ecuaciones. En este caso tengo 5 incógnitas, que son las concentraciones en el equilibrio de protón, oxidrilo y las especies en el equilibrio del ácido. El ácido sulfuroso en el equilibrio tampoco lo conozco. Sulfito ácido en el equilibrio, sulfito, protonio, oxidrilo en el equilibrio. Y entonces requiero 5 ecuaciones. Además de las del equilibrio, las dos constantes que son ecuaciones, me relacionan incógnitas con un número, la KW también, voy a recurrir al balance de masa y al balance de carga. Vamos a repasar una vez más el significado. Cuando yo tengo una solución en su pH inicial, por ejemplo, la tengo medida y calculado sus moles y su concentración, conozco todo lo que hice con esa muestra, es decir, cómo la medí, cómo la pesé. Entonces, eso es lo que llamamos concentración analítica del ácido. Esa sí que es conocida. Lo que ocurre es que en la solución ocurren equilibrios. Así que las verdaderas concentraciones de estas 3 especies no las conozco. Lo que sí estoy segura, por la conservación de la materia, es que todo lo que yo puse está ahí. No se perdió, ni aumentó, ni disminuyó. Entonces, todo lo que yo puse es la suma
de todas las especies en el equilibrio en ese momento. Y por otro lado, el balance de carga lo que me dice sencillamente que hay electroneutralidad. Todas las cargas positivas están equilibradas por todas las cargas negativas en la solución. Acá hay un detalle que ustedes ya habrán notado, este número 2 que aparece para el sulfito. Uno intuitivamente diría, yo lo dividiría por 2. Alguna persona puede pensar, o no, a lo mejor ya lo interpreta de entrada. La verdad que a todos nos costó en algún momento como estudiantes saber qué significaba este 2 o si estaba bien multiplicarlo o dividirlo. Yo con el tiempo y de mirarlo y entenderlo, me di cuenta que lo que tengo que hacer es leer la ecuación matemáticamente, como está escrita, la leo, el significado matemático. Entonces, ¿qué me dice matemáticamente? Me dice que la cantidad de protones es igual, la concentración de protones, ¿no? Es igual a la concentración de los aniones monocargados. Una carga y una carga. Estos perdieron cada uno un protón, así que la concentración de protones es 1 a 1 con estos dos. Ahora, esta especie, para formarse, perdió 2 protones, como fuere, ¿no? Así que en el balance de carga, la concentración de protones es el doble, 2 veces, la concentración del sulfito, no importa la cantidad que sea, pero en el recuento yo digo, bueno, un protón por cada sulfito que esté, un protón por cada oxidrilo y 2 protones por cada sulfito. Ha perdido 2 protones. Así que no se aflijan y tratan de pensarlo, después lo discutimos, lo consultan, pero uno tendría que leer nomás, tendría que decir, la concentración de protones es el doble que la concentración de los sulfitos. Porque cada vez que se formó este anión menos 2, es porque se liberaron 2 protones. Bueno, vayan pensándolo. Bueno, entonces aquí están de nuevo todas las ecuaciones para tenerlas a la vista. Yo voy a resolver el método sistemático y después vamos a quedar de acuerdo en qué es lo que queremos que ustedes sepan o qué se les puede llegar a evaluar. De todos los métodos que uno podría sustituir o elegir otra cosa para igualar o restar miembro a miembro para resolver el sistema, vamos a siempre hacer el mismo, así no les resulta extraño, que es despejar de acá del balance de masa y del balance de carga alguna especie que esté en los dos, por ejemplo, el sulfito ácido, lo despejo de acá, me da este, despejo de acá, me da esta ecuación, y las puedo igualar. ¿Ven? Acá ya las igualé. Todo sencillo es eso, no es nada extraño. Si hay términos en los dos miembros, los puedo simplificar. Fíjense que de este lado tengo un sulfito y de este lado tengo 2 sulfitos. Así que puedo simplificar uno de acá. Este lo borro todo y acá me quedo con uno solo. Acá está más reordenado, es decir, despejé protón. Que pasé al otro miembro, pasé el oxidrilo y pasé el sulfito que me había quedado, porque protón es lo que uno desea calcular. Entonces, antes de continuar, uno puede hacer consideraciones químicas para despreciar y facilitar el cálculo. Yo todas esas consideraciones, cuando las vean, se van a dar cuenta que están con esta llamadita que representa siempre las aproximaciones. En este sistema, el sistema es bien ácido, porque se trata de la disolución de un ácido que encima tiene una constante bastante grande, así que la concentración de protones va a ser alta y oxidrilo va a ser mucho menor, respetando el equilibrio de la KW. Si los protones son altos, los oxidrilos serán bajos. Así que pueden despreciarse los oxidrilos acá en esta ecuación. Me va quedando mucho más simple. Otra cosa que se puede despreciar es la concentración del sulfito, de esta sal, de este anión, porque proviene de la segunda disociación y además a este pH es totalmente despreciable. Los dejo pensando
un segundo hasta que pase la diapositiva, a ver qué se les ocurriría, por qué podría ser. Bueno, para no hacer perder tiempo, la primera respuesta que ustedes podrían decir es que K2, que era del orden de 10 a la menos 8, es mucho menor que K1. Y está bien, es decir, K1 genera mucho protón, acá está en el numerador, ¿no es cierto? Y K2, menos protones. Ahora, también hay que considerar, y es importante para tenerlo siempre en la mente, el efecto del principio de Le Chatelier en esta segunda ecuación. Hay una única concentración de cada especie en una solución. No es que yo diga, bueno, esta me dio 10 a la menos 2 y esta me dio 10 a la menos 10. No, no, no. Hay una única concentración de cada especie que se adecúa a todos los equilibrios. Eso es un concepto importantísimo. Así que imagínense ustedes el efecto de una concentración alta originada por la primera disociación, el efecto de la segunda disociación. ¿Cuál es el efecto, según el principio de Le Chatelier? Si alguno se anima a contestar. Bueno, la reacción va hacia los reactivos. Si hay mucho producto en esta segunda reacción, se inhibe el avance o, como decíamos en otras ocasiones, retrocede la reacción, ¿no? Razón de más todavía para que sulfito sea despreciable. Entonces, acuérdense de ese concepto. Si hay alguna reacción que domina, de alguna manera va a influir en todas las demás reacciones y va a haber una única concentración para cada especie en todos los equilibrios. Yo acá hice una cuentita más o menos. Si en K2, por ejemplo, protones vale 10 a la menos 3 y el resultado era tipo 10 a la menos 8, ¿qué pequeña tenía que ser esta para lograr que la constante fuera constante, que valiera lo que tiene que valer? Así que esto me permite, en la ecuación 8, que es la que veníamos viendo antes, a ver. Bueno, no, así vamos a ir. En esta ecuación, despreciar sulfito, por lo que acabamos de decir. Y me queda así. Y en el balance de carga y balance de masa, en el balance de carga, digamos, hacemos las mismas aproximaciones. Despreciamos oxidrilos y sulfitos. Así que me queda muchísimo más sencilla. A ver, acá. Esta ecuación 10. Bueno, entonces, todas estas ecuaciones a las que llegamos las podemos poner en K1 y con poco que ustedes vean, fíjense que acá esta igualdad me muestra que estas dos especies son iguales, o sea que serían X por X, X cuadrado, y acá si quiero despejar en función de protones, me queda 0, 1 menos X. Armamos una cuadrática con esos valores similar a la del pH inicial de un ácido monoprótico. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros mostramos con el método sistemático, con aproximaciones verdaderas, que se puede trabajar en estos ácidos que tienen una gran diferencia entre las dos constantes, por lo menos 4 órdenes o más, prácticamente como si fuera un ácido monoprótico, es decir, domina la primera disociación. Nada más que acá hacemos dos aclaraciones. La primera aclaración es que la fracción disociada de un ácido que tiene una constante alta no es despreciable. Así que no puedo quedarme con raíz de concentración del ácido por K1, que era la expresión más simplificada para evitar la cuadrática, sino que hay que hacer la cuadrática. Porque la fracción disociada tiene un valor y va a influir en el pH. Por un lado. En este caso, ¿no? Si es el ácido carbónico, por ejemplo, que la constante es mucho más baja, del orden de 10 a la menos 7, se podría despreciar y quedarme con
la última expresión del ácido monoprótico más simple. Otra observación es que yo siempre tendría que revisar si eran ciertas las aproximaciones que tomamos. Por ejemplo, calcular cuánto es realmente la concentración de sulfito. Según la ecuación 10, estas dos especies son muy aproximadamente iguales, así que la concentración de sulfito me queda del mismo valor que K2, y es verdaderamente despreciable. Así que estaban bien las dos aproximaciones que hicimos. Cuando ustedes hagan el programa del seminario, los van a calcular los valores para el carbónico, por ejemplo. Podrían calcular este si quieren, pero va a ser un pH francamente ácido. Empezamos el agregado de la base fuerte desde la bureta. Un cierto número de moles, que acá lo ponemos como NB, ¿no es cierto? El número de moles de la base fuerte que se agregan desde la bureta. Ocurre la neutralización inmediata y completa de los protones de la disociación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se gaste el reactivo limitante. En ese momento, cuando se gastó el reactivo limitante, que antes del punto equivalente es el hidróxido de sodio, va a quedar una concentración de ácido sin neutralizar y se va a haber formado una concentración de su sal o de su base conjugada, que es este sulfito ácido, que coincide con la concentración de la cantidad de hidróxido que hemos agregado. ¿Ven cómo está calculada? Aunque se hizo la reacción con moles, está calculada la concentración. Esta parte es estequiometría. Acá no hay equilibrios, se hace con los moles, se puede calcular siempre, y los datos que yo obtengo son datos analíticos, datos medidos. Estos dos datos son medidos, no son incógnitas. Ahora, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa después que se terminó la neutralización? Se establecen los equilibrios. Y en este caso, tengo la reacción de la disociación del ácido, que queda sin neutralizar, como siempre, ¿no? Con K1. Y el sulfito ácido sufre hidrólisis, regenerando al ácido sulfuroso, también relacionado con K1. En esta sección de la curva siempre estamos con K1, tanto para la disociación del ácido sulfuroso como para la hidrólisis de la base conjugada. Entonces, fíjense cómo cada una de ellas genera los productos, son los reactivos de la otra, y así sucesivamente. Una da protones, otra da oxidrilos, se establece un buffer en las condiciones acostumbradas. Es decir, ¿cuáles son las condiciones? Que ambas concentraciones sean las dos altas. Porque si una de las dos no es alta, se termina consumiendo y se acabó el buffer. Entonces, ustedes ya saben cuáles son las condiciones de los buffers, corren acá también. Alrededor del dato de pK1 sería. Vamos a aplicar el método sistemático. Bueno, yo les prometí recién que iba a hacer un comentario de qué es lo que esperábamos del método sistemático y me olvidé. Pero bueno, tanto para el pH inicial como para todos estos, lo que yo espero y evaluaría es que sean capaces de plantear las ecuaciones necesarias, o sea, para cualquier punto pudieran plantear los equilibrios, el balance de masa y el balance de carga, y que luego, aunque me dijeran se calcula con esta fórmula que se sacó de las ecuaciones, pero que supieran qué aproximaciones se hicieron. Por eso se las resalto. Entonces, con eso estamos de acuerdo. No vamos a hacer a lo mejor manejo de ecuaciones, pero sí tenemos que saber plantear los balances y saber con qué aproximaciones llegamos al resultado final. Bueno, yo se los voy explicando. Acá tenemos entonces el mismo equilibrio, todos los equilibrios que están sucediendo, el balance de masa. Ahora cambió un poco, porque en vez de tener solamente el ácido,
yo tengo dos concentraciones que puedo medir, que una es la parte no neutralizada y otra es la parte neutralizada de la cantidad total que yo puse. Esto que es conocido es igual a la suma de todas las especies en equilibrio, que a priori son desconocidas, cuánto vale cada una. Pero sé que no falta nada, o sea que está lo que yo puse, aunque está en una parte sin neutralizar y en otra parte neutralizada, esos moles corresponden a la suma de todos los moles de especies del ácido sulfuroso. Y en el balance de carga hemos agregado hidróxido de sodio, así que hay un ion espectador sodio que está presente. Entonces las cargas positivas son no solo los protones, sino también los sodios. Otra vez con la misma consideración de cómo se ponen las relaciones con el tipo de carga que tengan las especies. Otra vez, la cantidad de cargas positivas, una u otra, son el doble de la concentración de sulfito, que requiere saturar dos cargas, ¿no es cierto? Otra ecuación útil es esta, ¿no es cierto?, respecto del sodio presente. Sabemos que el sodio, en hidróxido de sodio, quedó el espectador sodio que tenía un oxidrilo. Este oxidrilo formó agua, pero como todas las reacciones son mol-amol, estas reacciones, ¿no es cierto?, finalmente la concentración de sodio que está en solución va a ser igual a la concentración de la sal de la base conjugada esta que se formó. Así que la puedo usar, esta relación también. Por ejemplo, puedo poner acá este sodio, para obtener algo igual en las dos que yo pueda despejar. Se pueden elegir distintos caminos, pero en este caso elegimos este. Se reemplaza, acá en CS se reemplaza sodio, por su igual, se despeja sodio acá, se despeja sodio acá, y se pueden igualar. Bueno, las volví a copiar aquí. Una vez igualadas, descartamos los términos iguales en ambos miembros, por ejemplo, que sería el sulfito y un sulfito de acá, los dos sulfitos ácidos, que están en ambos miembros, y me va quedando una ecuación con menos incógnitas. Los desprecies en esta primera rama, que todavía son pHs ácidos, son similares a lo anterior y por las mismas razones. Puedo despreciar entonces oxidrilos y sulfito como en el pH inicial. Así que me queda una ecuación bastante más simple. Todavía no usé las constantes de equilibrio, así que puedo usar K1 y despejar de K1 el ácido sulfuroso en equilibrio, que sería esta expresión, la pueden verificar ustedes mismos, la reemplazo aquí. Y lo que obtengo es dos términos que tienen protón en el numerador. ¿Ven? Estos dos términos. Me conviene matemáticamente pasar de miembro para tenerlos en el mismo miembro ambos, este y poder sacar factor común. Así que me va quedando una expresión de este tipo. Como lo que yo deseo calcular son los protones, inclusive se puede despejar protones dividiendo por todo este corchete, que es lo que está hecho aquí, ¿no? Bueno, no sé si está hecho, pero sea que la pongo en el mismo renglón o que la paso dividiendo, lo mismo, ¿no? Pero lo mismo. No está hecho, pero quedémonos con esto. A ver si se puede aliviar un poco esta complejidad de tener un factor multiplicando una suma, que ustedes saben que no se puede operar fácilmente. Por eso sería deseable ver si alguno de estos dos términos se puede despreciar, el 1 o este cociente. Entonces, si el sulfito ácido tiene un valor más o menos, o sea que avanzó la neutralización, es decir, no es muy pequeña esta concentración, por eso la condición de Henderson-Hasselbalch justamente, y K1 es de un ácido débil, este número de concentración de sulfito ácido debido a K1
será un número más grande que 1. Entonces, en esa suma puedo despreciar el 1. Es como decir, aunque sea 100, hacer la cuenta con 100 o 101 es despreciable la diferencia, no es un error tan grande. Y mucho más, ¿no es cierto? Puede ser de grande que supere al 1 y que yo pueda despreciarlo al 1 en la suma. Así que entonces, fíjense que pusimos esta condición, que haya avanzado la neutralización y que este sulfito ácido no sea muy pequeño. Entonces se puede simplificar el 1. También en la condición del buffer, que CA también sea grande. Entonces, si eso se da, la ionización o la hidrólisis, ¿no es cierto?, en este caso, de para dar una parte disociada, es despreciable, justamente por Le Chatelier, porque el producto es CA, y puede reemplazarse por CS. El criterio de Henderson-Hasselbalch también. Así que en la ecuación anterior, la vamos a revisar, ¿qué hicimos? Despreciamos este término, me quedó todo multiplicado y dividido, mucho más simple, y puse, en lugar de sulfito ácido, directamente CS. Operando, entonces, llego a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta, se despreciaron las partes disociadas, y la forma logarítmica es la conocida del buffer. ¿Qué constante es esta pKa? La que corresponde a las dos especies con las que estoy trabajando. Es decir, los equilibrios en este buffer eran entre el sulfito ácido y el ácido sulfuroso. O sea que esta pK corresponde a K1. El ácido es el ácido sulfuroso y su base conjugada, el sulfito ácido. Bueno, ahora seguimos avanzando, se superó ese buffer y llegamos a un gran salto de pH. Esa zona es la del primer punto equivalente. Cambian muchísimo las propiedades de la solución, por eso el salto de pH. ¿Qué pasó? Se neutralizó todos los moles de ácido sulfuroso iniciales por una cantidad equivalente de oxidrilos y todo lo que queda como producto final es una solución de sulfito ácido de sodio en agua. El producto de la neutralización es este sulfito ácido de sodio disuelto, que tendrá su concentración. Hay que ir viendo que vamos agregando volumen. Muy bien. ¿Cómo se estudia este punto? Bueno, por eso necesitamos justamente estudiar la curva de valoración y saber qué es lo que está pasando. En ese punto, que el anión sulfito ácido es la especie lejos mayoritaria, una vez terminada la neutralización, va a participar en dos equilibrios. Como base conjugada del ácido sulfuroso, va a intentar volver a la posición de equilibrio donde estaba el sulfito ácido y el ácido sulfuroso. Pero por otro lado, tiene propiedades ácidas de este protón. Entonces, se comporta como ácido, como ven, generando el sulfito según K2. Y se comporta como base, ¿no es cierto?, regenerando a su ácido conjugado por hidrólisis con una constante de equilibrio, K base, K de la base, de esta base, ¿no?, que es KW sobre K1, que tiene esta forma. La constante siempre es la concentración de los productos sobre los reactivos. ¿Y por qué K1? Bueno, porque es la constante que relaciona ácido sulfuroso y sulfito ácido. Entonces, cuando yo tengo una ecuación que estas especies, ácido sulfuroso y sulfito ácido, son las que están intercambiándose el protón, la constante que esté en juego, aunque sea en hidrólisis, va a ser K1. Y cuando estoy en una ecuación que tenga sulfito ácido y sulfito, estas se relacionan a través de una expresión de K2. Siempre que tengo entonces un ion ácido intermedio, no solamente en este ácido, también en el ácido carbónico, en el ácido fosfórico, que hay varios, hay dos, estos iones ácidos intermedios son ácidos respecto de la disociación.
Entonces, ven cómo generan una especie que es una base respecto de ellos mismos, ¿no es cierto? Se disocian más. Pero son básicos respecto al ácido que lo formó. Así que sufren hidrólisis con una constante Kb. Este comportamiento, que es una propiedad anfótera, como ustedes ya aprendieron esta palabra, no se puede olvidar, no se puede obviar. O sea, ustedes no pueden calcular el pH usando nada más que la primera ecuación porque es un error, no les va a dar el pH que corresponde. Entonces, al calcular el pH, no solo se tiene en cuenta K2, sino también, de alguna manera, K1, porque determina la fuerza de la hidrólisis, ¿no es cierto? Entonces, van a ver ustedes cómo en la expresión final están las dos, está K1 y K2. Pero esta filmina, mírenla bien y apréndansela bien, porque es un error muy común que en los aniones ácidos, sulfitos ácidos, carbonato ácido, fosfato diácido y monoácido, siempre están ocurriendo dos reacciones, la posterior disociación y la anterior de hidrólisis. Bueno, justamente en este sistema más complejo, en el que yo realmente tengo que pensar cómo trataría estos dos equilibrios simultáneamente, y el del agua encima, entonces aquí sí, para eso estamos aprendiendo justamente el método sistemático, porque es el que me va a decir cómo tratar los balances y cómo hacer alguna aproximación química válida. Otra vez, como siempre, tenemos las 5 incógnitas de las concentraciones de equilibrio, el protonio y el oxidrilo. Fíjense que yo elegí otra vez las mismas constantes, las constantes de disociación. Esto es por simplicidad, porque son constantes que a uno le salen, no son lo que está ocurriendo en la solución, pero igual son ecuaciones. Están relacionando los datos que yo quiero calcular con un número. Así que las puedo elegir estas u otras como ecuaciones. En el fondo va a ser lo mismo, porque si yo eligiera acá de la base y escribo bien la ecuación de hidrólisis, esto sería como KW sobre K1, perdón, KW sobre K2 y acá KW sobre oxidrilo. Así que en el fondo serían coherentes. Por eso elegimos estas, son las dos, K1 y K2, las que mejor conocemos, y son ecuaciones. En el balance de masa, aquí se me simplificó, porque todo lo que hay fue a parar al primer punto equivalente a la concentración de bisulfito o sulfito ácido ¿no? Después sí, después se reparte en los equilibrios. Recuerden que sí, en estos equilibrios, en el punto equivalente, están las 3 especies. La mayoritaria, como lo van a ver en la especiación, es este, pero tiene las dos reacciones, la disociación y la hidrólisis. Como todavía estoy titulando con hidróxido de sodio y llegué al punto equivalente, con más razón que nunca, el sodio es igual a la sal total del primer punto equivalente. Y en el balance de carga lo mantengo igual. Bueno, entonces vamos a trabajar como antes. Se trata de igualar, por ejemplo, yo no lo volví a escribir, pero si lo queremos mirar, vamos a mirarlo. Otra vez, pongo sodio en vez de CS, despejo de los dos el sodio igual, y acá sodio igual a algo menos el protón. Así que, por un método que elegimos, igualamos los sodios. Llego, al igualar los dos miembros y simplificar lo que está en las dos partes, llego a esta expresión. Fíjense que acá no puedo hacer aproximaciones, o trato de no hacerlas, porque me voy a equivocar a lo mejor. ¿Por qué? Porque no estoy muy segura en qué pH estoy, no lo conozco el pH en que estoy. Entonces, lo que sí puedo hacer es reemplazar estas 3 incógnitas con las ecuaciones de las constantes que correspondan.
Entonces vamos a ir viendo si podemos ir achicando el número de incógnitas. ¿Con qué despejaríamos la concentración de sulfito? Y está en K2, así que hay que despejarlo de K2. La concentración de oxidrilo la despejo de la KW. Y la del ácido sulfuroso la despejo de la K1. A ver si ahora ya reduje algo, me quedé con dos incógnitas nada más, con protón y sulfito ácido. Otra técnica de matemática les voy a decir. Me conviene juntar de un solo miembro todos los que tengan protones en el numerador. Y en el otro miembro, los que tengan protón en el denominador. Como ustedes observan, esta tiene esta expresión, este término tiene los protones arriba, como este, y estos dos términos tienen protón abajo. Entonces lo que hice fue eso, pasé este término al lado izquierdo, sumando, y saqué factor común protón, y de este lado, que me quedaron estos dos, le saqué como factor común 1 sobre protón. Entonces, esto lo que me permite es, al protón que está dividiendo, acá, lo paso multiplicando. Y me quedó protón cuadrado, K2, este numerador, por sulfito ácido más KW, dividido todo este denominador. Bueno, estamos bastante bien, porque ahora vamos a tratar de hacer los despejes, las aproximaciones químicas. Lo primero que podemos siempre aproximar es despreciar KW. En los ácidos débiles más normales y con concentraciones no demasiado diluidas, porque a veces, claro, si yo tengo una concentración 10 a la menos 6, y bueno, KW está por ahí, ¿no es cierto? Pero o las concentraciones que da KW pueden estar cerca. Pero si yo tengo ácidos y concentraciones medianas, bien normales, como las que siempre usamos, se puede despreciar KW. Me quedó más fácil, ¿eh? Bueno, sobre esta expresión vamos a trabajar ahora con los criterios que yo les voy a decir. Si la mayor parte de los ácidos débiles, que son débiles, o sea que tienen constantes 10 a la menos 4 o menores, si se fijan en la tabla, K1 es 10 a la menos 7 en el ácido carbónico. Imagínense que yo haga este cociente, cualquiera sea esta cantidad, la divido por algo que es 4 por 10 a la menos 7, me va a dar un número tipo 10.000 por lo menos, qué sé yo, un número grande. No sé cuánto puede valer la concentración del anión, pero si este vale 10 a la menos 7, este número me puede llegar a dar 1.000.000 o 100.000, ¿no? Es decir, un número grande. Entonces, este 1 lo desprecio, simplemente porque me quiero sacar del medio la suma. Y no hay mucho error entre un número que sea 10.000 y 10.001. No sé si me explico. Cuando saco la suma, me encuentro que tengo todo producto y cociente. Así que en el producto y cociente, estas dos que están arriba y abajo de la fracción y son iguales, se simplifican. Y el denominador, que está en el denominador, puede pasar al numerador. Así que con esta aproximación de restar el 1, se me redujo el número de incógnitas y la expresión de pH, en el punto equivalente del ácido diprótico, surge del producto, la concentración de protones es la raíz cuadrada del producto de las dos constantes. Y esto tiene sentido, porque yo les decía justamente que el pH va a venir dado por cuál de las dos reacciones prevalece más. Si la reacción que implica la disociación o la reacción de la base que corresponde a K1. Entonces, el método sistemático termina con esta ecuación final que se usa en general para todos los ácidos polipróticos débiles. En los puntos equivalente intermedio, yo puedo calcular la concentración de protones como la raíz cuadrada de las dos constantes que están en juego. Y es independiente de la concentración inicial del ácido. Ahora, en nuestro caso, que por eso se los
puse de comparación, y para que se sientan más seguros, con el ácido carbónico, en el ácido sulfuroso, K1 es bastante grande. Si yo hago algún numerito, y aproximo acá la concentración de sulfito ácido con CS, porque es la titulación, con la dilución más o menos, el valor es 0,08 molar, este número, 0,08 dividido 1,2 por 10 a la menos 2, es 6,7. O sea que sumar o no sumar el 1 cambia la cosa. Están en órdenes comparables. No es lo mismo 6,7 que 7,7. Es un error bastante grande, de más del 10%. Así que no es correcto despreciar, en este caso, el 1. Y lo calculo, lo tengo que calcular aproximando la concentración del sulfito ácido a CS. Ese da un pH de 4,3 para el primer punto equivalente del ácido sulfuroso. Ahora, en los demás ácidos de constantes menores a 10 a la menos 4, el cálculo del pH se va a hacer con la concentración de protones igual a la raíz cuadrada de las dos constantes que estén en juego en ese punto equivalente. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna duda, que vamos a seguir con la segunda rama. Y Bueno, más o si menos, hay ahora alguien... en la siguiente Sí. parte vamos a sacar las dudas. Ah, sí, ¿y por qué no te la sacas ahora si tenés alguna duda? No, porque en realidad durante la semana y con los PowerPoint, digamos, ahí como que voy revisando poco a poco. No creí que inmediatamente en el seminario. Está bien, siempre hay que escucharlo la primera vez, pero si alguna cosa te llamó la atención o no te gustó o te quedó dudoso, podés decirla. Bueno, entonces, la idea es que ustedes vayan viendo en cada punto qué es lo que está pasando en la solución, qué se pone en el balance de masa y balance de carga y qué aproximaciones hacemos. Esas tres cosas son las que yo pretendo que puedan ustedes hacer, más allá de las ecuaciones. Saber el resultado, por supuesto, y qué aproximaciones hicieron. Bueno, ahora muy fácil, seguimos neutralizando con hidróxido de sodio. Después del primer punto de equivalencia, al que llegamos, ¿ve que se llegó neutralizando el primer protón totalmente? Acá llegamos al punto equivalente. Y ahora vamos a seguir, desde este punto del sulfito ácido, vamos a seguir neutralizando. En una neutralización parcial todavía, ¿no? Para caer en la segunda zona buffer. Otra vez como antes, neutralizamos en parte, ¿ven? Y la cantidad de neutralizada corresponde a la cantidad de base que uno agregó. Este es el reactivo limitante. Ahora, lo único que vamos a tener en cuenta es que como estamos en la segunda rama, nuestro ácido ahora es, relativamente a lo que va a producir, es el sulfito ácido. Entonces acá era ácido sulfuroso, el ácido, y sulfito ácido, la base. Pero en esta segunda rama, este toma el rol de ácido porque se está neutralizando el segundo protón. Y esta es su base. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la segunda disociación, vamos a trabajar con K2 y ahora el ácido es el sulfito ácido. Como antes, estas concentraciones medidas y conocidas son ambas la cantidad de moles totales que hay. Pero se reparten en equilibrios en una cantidad que yo a priori no conozco. Y en el balance de cargas, fíjense qué cosa interesante, ¿no? Como siempre decimos, todo lo positivo, sodios y protones, tienen que ser en concentración igual a todos los negativos. Como dijimos antes también, el sulfito se neutralizó en dos pasos. Así que por un lado tengo, para todos los sulfitos ácidos, tantos moles de sodio como concentración de sulfito ácido hay. Pero para los sulfitos, para estos, la concentración de sodio va a ser 2 veces la concentración de los sulfitos.
Así que la concentración de sodio en este balance parece un poquito más complicada, pero la idea es siempre la misma. El sodio también corresponde a las cargas generadas. 1 a 1, 1 a 1 con el sulfito ácido y 2 a 1 con los sulfitos. ¿Ven la expresión? Entonces, sodio va neutralizando de lo que ya neutralizó 2 cargas y lo que queda sin neutralizar, nada más que la primera vez que neutralizó el sulfito ácido. Bueno, este es lo mismo, ¿no? Todas las cargas negativas, tanto del sulfito ácido como del sulfito, están originadas y compensadas con el sodio o el protón, pero originadas por un sodio de un oxidrilo que fuimos agregando. Bueno, otra vez, tenemos las ecuaciones, elegimos despejar algo, podemos despejar, a ver que voy a ser coherente con lo que se despejó. Bueno, acá despejaron, en este trabajo, como está acá CA más CS, bueno, en esta también se despejó CA más CS, es decir, se pasó restando una CS. Y se igualó. Perdón. Entonces, igualo esta expresión, que viene de la última ecuación, la igualo con esta otra, que es el balance de masa. Las dos son CA más CS igual a algo. Los dos segundos miembros son iguales. Así que, hecha la igualdad, perdón, lo que pasa es que tengo esto que me molesta, hecha la igualdad y tachando lo que es común a ambos miembros, quedó mucho más sencilla esta igualdad. Bueno, ¿por qué despreciamos al ácido sulfuroso? Bueno, por las mismas razones que antes habíamos despreciado al sulfito. Ahora estamos en la segunda rama, o sea que todos los intercambios y todos los equilibrios son entre sulfito ácido y sulfito, y esta concentración es despreciable e inhibida su reacción. Así que paso esta negativo, lo paso acá para hacer la igualdad, y puedo a las dos concentraciones reemplazarlas por lo que sale de las constantes. Bueno, acá hicieron la suma de fracciones, pero nosotros tranquilamente podríamos haber puesto acá el sulfito con la K2 y el oxidrilo con KW sobre protones, era lo mismo, KW sobre protones, ¿ven? Sacamos el denominador común, se despeja, protones, y esta expresión no es ni más ni menos que muy parecida a la de Henderson-Hasselbalch. Este sería el ácido de la pareja. En la condición del buffer, la disociación de este ácido está inhibida por su base conjugada, así que podríamos poner, como dice Henderson-Hasselbalch, directamente la fracción entera sin considerar la disociación. Entonces se llega a la forma de ecuación y a la forma logarítmica de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero atención, con K2, K2. Las dos especies que estamos considerando son el sulfito ácido y el sulfito. Entonces, la constante que las relaciona es K2. Y bueno, por último, ya estoy terminando, llego al segundo punto equivalente. ¿Qué pasa en el segundo punto equivalente? Se neutralizó todo. Entonces, el resultante es una solución acuosa de sulfito, con una concentración que hay que calcular, con todo el volumen agregado, sulfito en solución. ¿Cuáles son los equilibrios de este sulfito? Son los equilibrios de la base conjugada de todo este ácido sulfuroso y del sulfito ácido, ¿no es cierto? Todo en equilibrio. Entonces, los sulfitos por hidrólisis generan el sulfito ácido, que a su vez por hidrólisis generan el ácido sulfuroso. Así que hay dos hidrólisis sucesivas, producen ambas oxidrilos, no hay otra
otra que produzca protones, así que el pH es francamente ácido. Y yo podría calcular ese pH, por ejemplo, tratando de saber la concentración de oxidrilos y a partir de ahí calcular el pH, ¿no es cierto? Entonces, con estas dos constantes, la de KW, el balance de carga y el balance de masa, puedo establecer un sistema de ecuaciones. Y si no quiero complicarme con estas constantes, da lo mismo, porque todo es calculable, podemos seguir usando las del ácido. Bueno, es la misma cosa, porque ya les digo, si esta es KW sobre K1, la base, esta es KW sobre oxidrilos, así que va a dar exactamente lo mismo. Podemos usar estas, por ejemplo, que es fácil. ¿Cómo es entonces el balance de masa? Esta CS, que es la concentración final de la sal, sulfito, en el volumen final, producto de toda la neutralización, es perfectamente conocida. Lo que no son conocidas son todas las concentraciones del equilibrio que genera el ion sulfito. ¿Cómo es la relación con el sodio? Bueno, hemos puesto 2 veces los moles de sodio que de los iniciales. Entonces, la concentración de sodio es el doble que la concentración de la sal. Hemos ido echando sodio, hidróxido de sodio, hasta el primer punto equivalente, hasta el segundo punto equivalente. Por lo tanto, entonces la concentración de hidróxido de sodio es el doble. Así escribirían ustedes la fórmula del sulfito de sodio, ¿no? Si tratan de escribirla, ¿no? Hay 2 equivalentes de sodio por cada sulfito. Esta concentración es el doble que la de la sal. Así se lee. Bueno, y el balance de carga, aquí también lo mismo. La concentración de las especies positivas es el doble que las de sulfito, igual como explicamos. Y podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Reemplazar el sodio. Para eso tenemos que multiplicar acá en el balance de masa todo por 2. Y entonces el doble de estas ecuaciones, 12S, va a ser igual a sodio. Una vez multiplicada por 2, sí se puede igualar con lo que yo despejé acá. Lo igualo. Despreciamos los términos comunes. Y en este caso, que el pH es tan elevado, se desprecia todo lo que corresponda a la zona ácida. Los protones, los sulfuros, ácido sulfuroso, perdón, ácido sulfuroso, protones. Esta especie, saco una, simplifico una y de este lado ambas. Estas dos son iguales en ambos miembros, así que de toda esta igualdad tan grande me quedó simplemente esta relación, que los oxidrilos y los sulfitos ácidos son iguales. Así que esa igualdad la puedo aplicar a la constante de equilibrio K2, porque reemplazo sulfito ácido con K2. Los protones se ponen en función de oxidrilo, KW sobre oxidrilo, que lo paso multiplicando, y entonces ya me está quedando algo muy conocido, porque los protones al cuadrado son igual a la concentración de la sal sulfito por KW sobre K2. Esto, algo conocido, si ustedes recuerdan, es el cálculo de la K de la base. Entonces, en esta forma, o poniendo K de la base, los oxidrilos directamente se obtienen como la raíz cuadrada de la concentración de la sal por la K de la base, o de KW sobre K, que es la conocida fórmula de la hidrólisis. Fíjense que acá estamos considerando la primera hidrólisis como dominante y despreciamos la segunda hidrólisis. Así que tienen acá más o menos un resumen de todo lo que venimos hablando. El pH inicial y el pH en el segundo punto equivalente, que es la última titulación, donde se tituló o se igualaron todos los equivalentes, dependen de la concentración. Este último y el primero. Ambos dependen de la concentración. Sabemos bien que este es francamente ácido y que este es francamente alcalino. Los pHs intermedios no dependen de la concentración, es decir, yo
sé que tengo alrededor de pK2 y alrededor de pK1 una región de pH bastante constante, 2 buffers. Puedo dibujarlas centrando en el volumen que corresponda, que en este caso sería 12,5, el centro de la zona buffer con un pH pK1. Y aquí en 37,5, creo, pK2. Aquí, este es raíz de K1, K2, pero necesito el pH, así que es menos logaritmo de raíz de K1, K2. Con los volúmenes entonces calculados y con estos datos, se pueden, con estos tres del medio sobre todo, sin saber más que las constantes, se puede uno ubicar en las regiones de la curva. Esto es muy útil porque muchas veces puede darse un problema en que yo me encuentre en la mitad de la tabla. Por ejemplo, diga, bueno, tengo una concentración de bisulfito de sodio. Y si le agrego base, viene avanzando así la curva. Si le agrego ácido, va titulando para el otro lado. Justamente el bisulfito que está acá se puede valorar como un ácido o se puede valorar como una base. Así que entonces, bueno, está bueno uno ubicarse en qué parte de la curva se encuentra. Bueno, esto lo van a ejercitar con el ácido carbónico. Usen el ácido sulfuroso como una comparación de un ácido con una constante 1 alta. Justamente en la forma en que miramos la especiación, que ya la vieron para el ácido monoprótico, en este caso también la concentración del ácido disminuye a medida que uno va neutralizando, hasta que después se hace prácticamente despreciable. Lo que sube, a medida que se neutraliza el primer protón, es la concentración de la especie ácida, ¿no? Un anión ácido. En este caso se llamaba sulfito ácido, que será máxima en el primer punto equivalente y luego comienza a descender porque se va transformando en este sulfito que al principio era casi despreciable nada más que en las concentraciones del equilibrio y luego llega a hacerse la especie predominante. Entonces, la diferencia con otras escalas, ¿no es cierto?, de especiación está a qué pHs nos encontramos. Estos son francamente ácidos. El punto buffer, yo lo calculé para tener una idea, creo que da 1,90. O sea que pH ácido el primer buffer. Y el segundo buffer 7,2. Cuando ustedes hagan las cuentas del ácido carbónico van a ver que esto es similar el aspecto, pero que la escala está totalmente corrida a mucho más alcalino, por las constantes que tienen, ¿no? Y el punto equivalente habíamos dicho que estaba en 4. Cuando el pH del punto equivalente del ácido carbónico está muchísimo más alcalino. Pero bueno, ¿para qué me sirve esto? Para saber, por ejemplo, que si un vino tiene pH 4, ¿qué especies espero que tenga del aditivo que yo le puse? Hay muchas veces problemas o, qué sé yo, interferencias de un producto y uno tiene que conocer con qué especies está. Por ahí tengo un pH 7 en un alimento, tengo que saber cuánto tengo de la especie a lo mejor más insoluble y la más soluble, por ejemplo. Entonces, para esto sirven estos análisis cuando yo conozco el pH como dato. Esa es la especiación. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, o escucho sus preguntas, sus observaciones, y si no, me despido hasta el viernes.